El día de hoy les hablaré acerca de Salvador Dalí. El mismo año de la muerte de doña Felipa, Salvador Dalí decidió ingresar a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en la ciudad española de Madrid. Todo esto pasó en el mes de octubre. Salvador Dalí debía tomar el examen para poder entrar. Salvador Dalí viajó con toda su familia, con sus hermanos y su padre, hacia la ciudad de Madrid para poder ser instalado en la residencia universitaria, la cual venía con una recomendación por parte de su padre, la cual era un poco difícil entrar, se puede asumir por la lectura. Salvador Dalí, a lo largo de su estancia en la residencia universitaria, conocería a García Lorca y a Luis Buñuel, entre otros artistas literarios, entre otras, se puede decir, estrellas artísticas de la época. En esa época, Salvador Dalí era un joven apuesto que tenía ojos grandes, cabellera larga y unas patillas muy largas. Algunos estudiantes de la residencia opinaron que Salvador Dalí sería el hazmerreír de la residencia universitaria, cosa que luego sería cambiada, ya que Salvador Dalí fue acogido de una forma satisfactoria por el grupo de la residencia universitaria y se unió a las bromas, a las fiestas y al ambiente festivo que siempre se vivía en estas residencias universitarias. Se dice que Salvador Dalí fue expulsado o suspendido por un año de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando debido a su protagónico papel en una protesta estudiantil. Se dice que Salvador Dalí fue suspendido, como dije anterior, por un año, y todo esto fue un castigo que fue proveído por la junta directiva. Se dice que la familia de Salvador Dalí lo apoyó en todo momento, pero cuando éste regresó a su casa, después de todos estos sucesos, él regresó muy cambiado, que ya no tenía la cabellera larga ni las patillas largas y vestía trajes europeos muy finos. El día 14 de junio, el día 14 de junio de 1926, Salvador Dalí debía volver a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando para poder volver a rendir el examen y volver a ser admitido en la Escuela de Bellas Artes, lo cual nunca sucedió, ya que el día se puede decir, el día que lo tenían que juzgar a Salvador Dalí, él se presentó vestido como un payaso y de forma prepotente dijo que los profesores que conformaban la junta directiva y el jurado eran unos incompetentes y por este motivo él se tenía que retirar de la sala, hecho que llegó a pasar. Esto provocó su expulsión indefinida de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. A continuación responderé las preguntas posteriores al texto. Pregunta número 1. ¿Qué acababa de pasar en la vida de Salvador Dalí? Doña Felipa acababa de fallecer. Después de leer el texto se puede asumir que doña Felipa era la madre de Salvador Dalí. ¿A quiénes conoció Dalí en la residencia universitaria? Conoció a García Lorca y a Luis Buñuel, entre otros artistas literarios y artistas en sí. Pregunta número 3. ¿Qué pensaron los estudiantes de Dalí? Pensaron de que él sería el hazmerreír de la residencia universitaria. Pregunta número 4. ¿Cuál es el ambiente social e intelectual de la residencia estudiantil? Por esas épocas se vivían en un ambiente festivo de fiestas, valga la redundancia, bromas y sobre todo una camaradería especial. Pregunta número 5. ¿Por qué fue expulsado de la Escuela de Bellas Artes Salvador Dalí por la primera vez? Por liderar una protesta universitaria en contra del rector. Pregunta número 6. ¿Cómo había cambiado Salvador Dalí cuando regresó a su casa? Se dice que ya no tenía el pelo largo ni las patillas largas y vestía trajes europeos muy elegantes. Pregunta número 7.
¿Cómo se presentó Dalí a los exámenes finales? Se presentó vestido como un payaso. Vestía una chaqueta a cuadros y una enorme y olorosa gardenia en el ojal. Pregunta número 8. ¿Qué hizo Dalí que provocó su expulsión definitiva de la Escuela de Bellas Artes? Dalí expresó su descontento con el jurado y dijo que todos los profesores que lo conformaban eran unos incompetentes y por este motivo él no podía estar presente. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.